Hola, ¿qué tal? Soy la señorita Cecilia y en este nuevo video voy a explicar cómo completar este cuadro que les di de tarea de cuadriláteros. Primero les voy a mostrar lo que hice. Acá tengo todos los cuadriláteros que ustedes tenían para colocar en este cuadro. Yo lo que hice, ustedes los tienen puestos en el archivo, pero yo los dibujé. Los dibujé para clasificarlos, ¿sí? Me pareció una buena estrategia para que también ustedes lo puedan ver, ¿sí?, en este video. Entonces hice todos los dibujos de todos los cuadriláteros que estaban ahí disponibles y también tengo como herramienta para utilizar el cuadrito que yo ayer les envié en el video. ¿Sí? Ahí se los muestro bien. Con toda la clasificación en paralelogramo, no paralelogramo, trapecios y no paralelogramos, trapezoides. Bien, voy a dar vuelta a las figuras. Entonces doy vuelta a T, reconozco que T, ¿sí?, es un trapezoide bisósceles, ¿sí? Tenemos trapezoide bisósceles, tenemos Q rectángulo, ¿sí? Es más pequeño, la mitad del que yo hice, pero es un rectángulo, ¿sí? Tiene dos lados y dos lados iguales entre sí. Después tenemos, por ejemplo, P, ¿sí?, que P, si lo invertimos, es un trapecio isósceles. No importa que esté al revés, ¿sí?, sigue siendo igualmente un trapecio isósceles. Después tenemos N, que es un romboide, ¿sí? Es esta figura, el romboide. No es un rombo, ¿sí?, es un romboide. Después tenemos este, que es un cuadrilátero cóncavo, que es el que yo ayer les mostré, porque tiene este lado así para adentro, ¿sí? Un cuadrilátero cóncavo, la letra S. R, el cuadrado, perdón, acá está el cuadrado. M, un trapecio rectángulo, ¿sí? Si bien está así en el dibujo, ¿sí?, este lado, que les voy a marcar acá con mi dedo, ¿sí?, este lado que estoy marcando es el lado ángulo recto, ¿sí?, como el que tenemos de este lado, ¿sí?, trapecio rectángulo. Tiene esta forma, pero sigue siendo un trapecio rectángulo. Después tenemos Z, ¿sí? Esta figura es un trapezoide escaleno, ¿sí? Ahí lo voy a mostrar. Tiene todos los lados distintos. Todos los que son trapezoides no tienen pares de lados paralelos, ninguno. Y por último, el B, el trapecio escaleno, ¿sí?, que a diferencia de los trapezoides conservan en algunos lados cierto paralelismo. Bien, con el cuadro entonces vamos a ir colocando cada letra, ¿sí?, porque las figuras ya las tenemos dibujadas, ustedes las tienen dibujadas en el archivo, pero yo las tengo acá presentes porque las quise para mostrarles bien con el cuadrito que les mostré ayer en el video. Y ahora voy a ir completando el cuadro. Entonces, dando vuelta a las figuras, ¿sí?, voy a ordenar como tengo en el cuadro: paralelogramos en la parte superior, trapecios y trapezoides. Y ahora les voy a mostrar cómo me queda mi orden. Entonces acá estoy haciendo, ¿sí?, cuadrado, el rombo. Este va último, lo vamos a dejar el cuadrilátero cóncavo, el trapecio rectángulo, ¿sí?, trapecio isósceles, ahí está, voy armando, trapezoide escaleno último, trapezoide bisósceles abajo del trapecio isósceles. ¿Ven cómo va quedando? Esta figura es el trapecio escaleno, como es trapecio, ¿sí?, los trapecios van en la línea del medio, los trapezoides en la línea de abajo, los
paralelogramos, ¿sí? Cuadrado, romboide o paralelogramo, que también muchas veces se le dice a esta figura, pero en realidad los tres son paralelogramos, y el rectángulo. Y dejamos acá el cuadrilátero, ¿sí? Cóncavo lo dejamos sueltito, pero está dentro de la figura, ¿sí? 3, 6 y 3, 9 figuras. Bien, bueno, ahora vamos a ir completando el cuadro. Los trapezoides, ¿sí? Sabemos que los lados iguales no tienen los lados iguales, tampoco tienen pares de lados entre sí, la mayoría, excepto ¿cuáles? Excepto el trapecio bisósceles, en este caso sí, pero el trapezoide escaleno por supuesto que no tiene lados iguales, ¿sí? Pero ningún trapezoide va a tener los 4 lados iguales. En el caso del trapezoide bisósceles, ¿sí? Estamos con trapezoides, tienen 2 pares de lados iguales entre sí. ¿Hay algún trapezoide que pueda tener un solo par de lados entre sí? Sí, por ejemplo el trapezoide rectángulo, pero en este caso no lo tenemos. Pero tenemos este, que es el trapezoide bisósceles, porque tiene 2 lados y 2 lados iguales, que puede entrar en esta clasificación, ¿sí? Entonces, dentro de los trapezoides con 2 pares de lados iguales entre sí, tenemos a este. Pero tenemos que fijarnos. ¿Lados paralelos tiene? No. Ningún par de lados paralelos no tiene 2 lados paralelos. Ni tampoco tiene 2 pares. Estos dos no. Corresponde este. Entonces acá va la letra S. ¿Sí? Lo vamos a poner. Porque como es un trapezoide, los trapezoides son no paralelos, ¿sí? No paralelogramos. Y como tiene 2 lados iguales entre sí, vamos a ponerlo acá. Vamos con el siguiente. Entonces, perdón, la letra es la letra T. Acá la señal se confundió, es la letra T. ¿Sí? Ahí va. La letra T. Bien. Después, en los trapezoides, seguimos con la fila de arriba, trapezoides. Este trapezoide, el escaleno, ¿sí? Que es el segundo que nos queda, tiene ningún par de lado igual, y también corresponde acá, que no tiene ningún par de lado paralelo, ¿sí? Los trapezoides no tienen paralelismo, no tienen lados paralelos, a diferencia de los trapecios y de los paralelogramos. Los trapecios en algunas figuras conservan cierto paralelismo. En este caso no, ¿sí? No tiene ningún, ¿sí? Como a diferencia de este que tiene estas marquitas, ¿ven? En este trapezoide que tiene las marquitas que indican que este lado es igual que este y que este es igual a este. En el caso de este trapezoide escaleno, ¿sí? No tiene ni lados iguales, ni, por supuesto, no tiene paralelismo. Entonces va ahí, ¿sí? Entonces la letra Z, ¿sí? Va acá. Lo ponemos ahí. ¿Sí? Bien, seguimos ahora con la fila de los trapecios. Sacamos estos dos. El trapezoide escaleno y el trapecio bisósceles. Lo sacamos. Vamos con los trapecios, que es la ley medio. Trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo no tiene ningún lado que sea igual, ¿sí? Todos los lados son distintos. En este caso, sí tiene un par de lados iguales, que es este. Perdón, ahí la señal se está confundiendo, ¿sí? Que ahí están marcados. Entonces, ¿solo un par de lados iguales? Sí. ¿2 pares de lados iguales entre sí? No. Solamente un par de lados iguales entre sí. Sí. Y podemos decir también que tenemos 2 pares de lados paralelos, ¿sí?
que es este y el de abajo, ¿sí? Si nos imaginamos que acá extendemos este lado y el lado de abajo lo extendemos, vamos a tener los dos pares de lados paralelos. Pero no tenemos dos pares entre sí, ¿sí? No, sino normalmente tenemos dos pares. Entonces el trapecio rectángulo, ¿sí?, corresponde a esta fila. Colocamos la letra M acá, porque tiene un par de lado igual y tiene dos lados paralelos. Entonces acá ponemos M. Lo corremos a este trapecio. Vamos con el próximo, el trapecio isósceles. El trapecio isósceles, ¿sí?, al igual que el trapecio rectángulo, ¿sí?, tiene dos lados iguales, ¿sí?, por eso es isósceles, porque tiene estos dos lados que son iguales, tiene dos lados y dos ángulos iguales, ¿sí?, estos dos ángulos son iguales y estos dos lados son iguales. Es isósceles porque, principalmente también porque los ángulos son iguales, ¿sí? Esta es la figura que tiene forma de volcán o pollera, que muchas veces le dicen, ¿sí? El trapecio isósceles. Entonces, el par de lados, sí, y los dos pares también de lados paralelos, sí, el de arriba y el de abajo. Entonces podemos decir que P también entra en esta clasificación de trapecio. Ponemos al lado de M, ponemos P. Bien, seguimos con el trapecio escaleno. El trapecio escaleno, ¿sí?, conserva cierto paralelismo, ¿sí?, acá arriba y abajo, ¿sí?, tiene lados pares paralelos, sí, pero no tiene ningún lado igual. Entonces, como no tiene ningún par de lado igual, va acá. Entonces acá ponemos la letra B. La letra B corta. Y después, por último, tenemos los paralelogramos, ¿sí? Y tenemos obviamente el que no vamos a dejar afuera, ¿sí?, nada más que lo sacamos de la clasificación que nosotros trabajamos, pero lo tenemos acá. El cuadrilátero cóncavo, que lo vamos a trabajar último. Vamos con el cuadrado, ¿sí? El cuadrado podemos decir que es la única figura que tiene los cuatro lados iguales en estos tres que tenemos acá en comparación con el romboide y el rectángulo, ¿sí? El cuadrado es el único que tiene entre estos tres los cuatro lados iguales, ¿sí?, y dos pares de lados paralelos entre sí, los lados de arriba y los lados del costado. Entonces el cuadrado, que es el R, va acá. Seguimos con el romboide. El romboide tiene dos lados y dos lados, que la seño acá le faltó marcar, iguales entre sí. El romboide, al igual que el rectángulo, tiene dos lados y dos lados iguales entre sí. Entonces tiene dos lados iguales entre sí y tiene los dos pares de lados paralelos, ¿sí? Este es paralelo con este y este de arriba es paralelo con el de abajo. Entonces el romboide o paralelogramo que tenemos acá, ¿sí?, va a ir acá. N. Si los cuatro lados son iguales, en N le aparece, ¿sí?, en la fotocopia lo ponen acá, ¿sí? Bien. Después tenemos, porque en ese caso no va a ser un romboide, va a ser un rombo, entonces sí va a ir acá. Depende de lo que la fotocopia le diga, pero la seño le pareció ver que esto era lo que estaba en la fotocopia. Seguimos entonces. Tenemos el rectángulo, ¿sí?, que tiene la misma característica que el romboide. Tiene dos pares de lados iguales entre sí, los de arriba y los del costado, y tiene dos pares de lados paralelos.
el de arriba con el de abajo, el de este costado con el otro. Entonces la letra Q va acá. Y por último nos queda el cuadrilátero cóncavo, que tiene también la particularidad de tener dos lados y dos lados iguales entre sí, pero no tiene pares de lados paralelos, ¿sí? No tiene ningún paralelismo. Entonces, si no tiene paralelismo, pero tiene dos lados y dos lados iguales entre sí, va acá ubicado, ¿sí? Ningún par de lado paralelo, dos pares de lados iguales entre sí, ¿sí? Entra dentro del grupo de los trapezoides. Ahí ponemos S. Y así nos tiene que quedar completo el cuadro. Bueno, espero que estos videitos que les envío les ayuden a poderlo completar. Y que las figuras que les presenté sí los haya ayudado también para que puedan reconocer estas características. Vamos a ir avanzando juntos en el conocimiento de los cuadriláteros y vamos a construir también cuadriláteros teniendo en cuenta las diagonales. Vamos a ir avanzando también en esa cuestión. Les mando un beso a todos y que tengan un muy lindo fin de semana. Gracias.